La alternancia democrática no es la norma en todos los sistemas. Estudios demuestran que los líderes pueden mantenerse en el poder durante años cuando logran consolidar control sobre instituciones y reglas del juego. Por eso, cuando ese control finalmente se rompe, vale la pena hacer una pausa y mirar más de cerca por qué y cómo fue que se llegó hasta ahí. El pasado domingo fue el turno de Hungría. Después de 16 años en el poder, Viktor Orbán perdió las elecciones frente a Péter Magyar. Pero para entender esta derrota, hay que entender primero a Orbán, uno de los líderes europeos más polémicos y cercanos a Putin y a Donald Trump, y conocido por bloquear decisiones claves de la Unión Europea, especialmente en temas como sanciones a Rusia y apoyo a Ucrania. En lo local, él mismo definió su modelo como una democracia iliberal. Es decir, hay elecciones, pero el gobierno concentra poder, debilita independencia de jueces, presiona o controla medios de comunicación y cambia las reglas del sistema para jugar con ventaja. Pero su caída no es repentina, es acumulada. El punto de quiebre fue en 2024, cuando el gobierno otorgó un polémico indulto a una persona involucrada en encubrir abusos sexuales. El escándalo desató una crisis política y moral y debilitó su imagen como defensor de los valores tradicionales. Y es ahí donde Magyar toma relevancia, porque realmente él no era un externo al sistema, formó parte del mismo partido político de Orbán y estuvo casado con la entonces ministra de Justicia, Judith Varga. En medio de ese escándalo que también provocó la dimisión de su ex esposa, Magyar se convirtió en la cara más visible de la oposición. Meses después fundó el partido TISA, de centro derecha, y en muy poco tiempo logró lo que la oposición no había conseguido en años: unificar fuerzas, movilizar votantes y construir una alternativa creíble frente al sistema de Orbán. Magyar es un insider que capitalizó el desgaste del sistema, pero la ruptura no solo fue política, también fue territorial y comunicacional. Orbán, que durante años dominó los medios tradicionales, empezó a perder terreno en la calle y en redes sociales. Mientras su campaña dependía de estructuras controladas, Magyar recorrió el país, conectó directamente con el votante y logró un mayor impacto en lo digital. Y aunque Orbán habría centrado el debate de campaña en la geopolítica regional y en la soberanía nacional, los votantes hablaron de otra cosa: inflación, estancamiento económico, desempleo en su nivel más alto en una década y en servicios públicos debilitados. A eso se sumó otro factor clave: la corrupción. Durante años era ampliamente conocida, pero mientras la economía funcionaba y el sistema entregaba resultados, eso no necesariamente se traducía a castigo político. El problema llegó cuando esa combinación dejó de sostenerse: corrupción sin crecimiento. Magyar convirtió ese descontento en el eje central de su campaña, prometiendo reformas y mayor transparencia. El resultado: un voto histórico de más del 70% de la población. El voto joven, que no necesariamente se movilizó por apatía, sino como castigo, y una mayoría de 2/3 en el parlamento, lo que abrió el camino para que Magyar fuese elegido como primer ministro. Lo que ocurrió en Hungría no puede llamarse ruptura total completamente, sino una nueva fase, porque cambiar de líder no siempre significa cambiar del sistema. También es un recordatorio a algo más amplio. La democracia no solo es votar, sino la capacidad de corregirse, de responder a sus ciudadanos y de adaptarse cuando deja de funcionar. En un mundo interconectado, la forma en que se gobierna un país influye en decisiones colectivas, desde sanciones internacionales hasta respuestas a conflictos o crisis globales. Las democracias pueden desgastarse, pero también pueden reaccionar, y cuando lo hacen no solo redefinen su política interna, también alteran el equilibrio político global.